Bueno, a continuación vamos a presentar nuestro trabajo autónomo que trata sobre la hidronefrosis. Este trabajo está realizado por Ana Giselle Macías Álava y por María Belén Vélez Quevedo. Es un trabajo de la Cátedra de Urología impartida por el doctor Marcelo Daza. Bueno, hablemos de hidronefrosis. La hidronefrosis, aunque quizás muchos puedan pensar que es una enfermedad, en realidad es más bien considerada un síntoma y es definida como la dilatación del sistema colector renal debido a la dificultad para eliminar la orina. Esto debido a alteraciones en la unión pielo-ureteral. Esta alteración puede ser causada por la existencia de algún obstáculo en algún punto del sistema urinario, que puede ser de tipo mecánico o funcional. O sea que la hidronefrosis se produce porque va a haber una obstrucción a nivel de esto, es decir, a nivel del sistema colector del riñón se produce una obstrucción que puede estar dentro del mismo sistema o afuera de esto. Y lo que va a ocasionar es esto, una obstrucción ocasiona la hidronefrosis, pero esta obstrucción, pues a medida que se instaura y se va dejando progresar, esta también va a aumentar en su tamaño, siendo así hasta desde una obstrucción que genera una dilatación leve hasta una dilatación mayor que incluso puede ocasionar atrofia del parénquima renal. Bueno, la hidronefrosis es una entidad que afecta aproximadamente a 1 de cada 100 adultos y no por esto es menos frecuente en los niños, tanto así que según el Hospital de Niños de Boston, pues afecta aproximadamente a 1 de cada 500 pacientes. Ya. Según un autor, en el año 2016, este dijo que la hidronefrosis se puede producir como resultado de uno de dos problemas en el sistema urinario. Uno de estos, y el más común, sería una obstrucción. Esta obstrucción puede ser de muchos tipos. Aquí tenemos como ejemplo un cálculo renal, pero también podría ser por neoplasia o por algún coágulo o por algún otro problema adentro del uréter o el- de la unión pielo-uretral. Bueno, otro factor que puede ocasionar esta hidronefrosis sería el reflujo de la orina, conocido también como el reflujo vésico-ureteral. Aquí tenemos el ejemplo. La orina llega a la vejiga, pero se va a ir regresando y esto pues va a ir ocasionando la hidronefrosis. Dependiendo del grado, pues va a evidenciarse el volumen del riñón. Ya. Una de las causas más frecuentes de la hidronefrosis es la uropatía obstructiva unilateral. Esta uropatía puede ser intrínseca o puede ser extrínseca. Hay que recordar que el riñón puede sufrir hidronefrosis debido a alteraciones en la unión pielo-ureteral, ya sean mecánicas o funcionales. Un ejemplo de las mecánicas vendría siendo un cálculo y de las funcionales pues sería más bien el reflujo vésico-ureteral o incluso la vejiga neurógena. Bueno, una obstrucción intrínseca viene siendo aquella que se origina en el propio sistema. Ejemplo de esto, un cálculo. Y una obstrucción extrínseca es aquella que se encuentra fuera del sistema, pero sin embargo puede ocasionar estenosis, por ejemplo, del ureter. En caso de haber un tumor o algún órgano aumentado de tamaño, pues puede comprimir este. Por ejemplo, aquí está una arteria que está ocasionando una acodadura y por lo tanto una pequeña estenosis. A pesar de que esta es la causa más frecuente, pues también hay otras causas. La hidronefrosis puede presentarse incluso desde el periodo fetal. Ejemplo de esto es el síndrome de la unión pielo-ureteral. Este es un síndrome que no se manifiesta al momento del nacimiento, es más bien detectado a partir de la tercera o cuarta década de la vida, cuando empieza a generar síntomas, ya que en todo el tiempo anterior estuvo asintomático. O si no, también puede ser detectado como resultado de una exploración
adicional o una exploración que se realizó por algún otro motivo y casualmente se encontró esta unión piel-ureteral. Bueno, ya definimos qué es la hidronefrosis, también hablamos de qué la puede causar. Ahora hablemos un poco de cómo sucede. Entonces, la obstrucción de la unión pielo-ureteral, ya sea esta extrínseca, intrínseca, mecánica o funcional, lo que va a provocar es que aumente la presión a nivel piélico y esto a su vez va a originar reflujo pielotubular. Este reflujo pielotubular va a hacer que se desarrolle nefrosis intersticial y esta nefrosis intersticial da cabida a la formación de cicatrices y atrofia de las papilas y de la médula renal, constituyendo una nefritis intersticial. La persistencia de esta obstrucción y la evolución de los cambios va a desembocar en la destrucción de la corteza renal, hasta llegar a la atrofia hidronefrótica. Esta atrofia hidronefrótica vendría siendo lo que vemos aquí, que es caracterizado por la presencia de un riñón notablemente elevado de tamaño y que tiene grandes cavidades pielocaliciales, que también se las conocen como bolas hidronefróticas. Además de esto, debido al aumento de estas cavidades caliciales, pues el riñón empieza o se ha atrofiado su parénquima. Entonces, a medida que esta hidronefrosis va progresando, eh, puede clasificarse según sus grados. Aquí vemos el grado 0, que sería un riñón normal, sin ningún signo de hidronefrosis. Pero en el grado 1 vamos a ver que va a haber una leve dilatación de la pelvis renal, pero no hay alteración de los cálices. Acá en el grado 2 ya vemos que la alteración de la pelvis renal es mayor y se empiezan a afectar los cálices renales. En el grado 3, la dilatación de la pelvis ya es una dilatación más considerable, es una dilatación importante y los cálices también se ven bastante dilatados. Pero si notamos, el parénquima en este caso se encuentra conservado. Y ya en el grado 4, que es el grado de la atrofia hidronefrótica, pues se ve una dilatación importante de la pelvis y de las cálices, tanto así que se han formado estas bolas hidronefróticas y se genera la atrofia del parénquima renal. Bueno, eso era lo que pasaba en cuanto a cambios estructurales generados por la hidronefrosis. Ahora veamos qué llevan a ocasionar estos cambios estructurales en la función. Pues bueno, el aumento de la presión mantenida va a originar que disminuya el filtrado glomerular y los cambios intersticiales van a implicar una afectación túbulo-intersticial que se va a presentar como consecuencia de alteraciones en la capacidad de concentración urinaria y el mecanismo tubular, lo que clínicamente se va a manifestar en forma de acidosis tubular distal y pérdida de sal. Bueno, todas estas alteraciones fisiológicas y también histológicas se ven implicadas en la génesis de que disminuye el filtrado glomerular, están implicadas en la formación de cálculos renales y también están implicadas en el desarrollo de la hipertensión arterial, además de que generan una mayor susceptibilidad a que se originen infecciones locales. Bueno, la presentación clínica de la hidronefrosis. La hidronefrosis puede mantenerse asintomática hasta una determinada edad, como es el caso del síndrome de la unión pielocalicial, pero esta también, a medida que va progresando, puede ocasionar ciertos síntomas. Clínicamente, la hidronefrosis se va a caracterizar por dolores renales o por dolores renoureterales porque aumenta el volumen del riñón. A medida que va aumentando el volumen de riñón, se van a encontrar más síntomas. Por ejemplo, inicialmente cuando el riñón tiene un volumen casi normal, pues los únicos síntomas que se van a encontrar podría ser la polaquiuria e incluso el tenesmo vesical. Y a medida que el riñón va
a aumentar su volumen debido a la dilatación existente, pues ya aparecen síntomas un poco más graves, como dolor abdominal o incluso dolor en los flancos, vómitos, eh, fiebre por la presencia de infecciones a las que están más propensos las personas que padecen la hidronefrosis, eh, tenesmo vesical, disuria, incluso se va a ver alterada la función renal cuando la situación o el síntoma de hidronefrosis no se corrige a tiempo. Bien, ahora continuando con el diagnóstico de la hidronefrosis. Este, bueno, como sabemos, la causa más frecuente de la hidronefrosis es una uropatía obstructiva unilateral aguda. Entonces, tanto los métodos de imágenes como los exámenes de laboratorio van a estar indicados para identificar alguna obstrucción. Entonces, entre los exámenes de laboratorio vamos a pedir un análisis de orina, electrolitos séricos, nitrógeno ureico en sangre y creatinina. Cabe recalcar que el análisis de orina puede estar normal en un paciente con uropatía obstructiva unilateral, pero que sea de larga data. Entonces, puede aparecer normal, como también puede haber leucocitos o eritrocitos o cilindros, pero en menor cantidad. Claro, como sabemos, estos eh, exámenes son complementarios y hay que complementarlos con la clínica, que ya mi compañera les explicó muy bien. Pero recalcando un poquito, bueno, puede el paciente presentar oliguria o anuria, una insuficiencia renal inexplicable, un dolor que sugiere distensión del tracto urinario o un patrón de oliguria o anuria alternadas con poliguria. Bien, ya entrando en cuanto a los métodos de imagen, vamos a hablar sobre la evaluación de la hidronefrosis, pero desde un punto de la obstrucción ureteral o más proximal, y también más luego vamos a hablar sobre la evaluación de la hidronefrosis, pero sin una obstrucción aparente. Bueno, empezando con este primer punto, vamos a tener la ecografía abdominal. Este va a ser el método de elección en pacientes que no tengan anomalías uretrales o ureterales. Eh, es de elección la ecografía ya que evita las posibles complicaciones alérgicas y tóxicas de los agentes de contraste y además permite la evaluación de las atrofias asociadas y parénquima renal. Aquí, como vemos, vemos una ecografía abdominal y vemos claramente la hidronefrosis que se forma, ¿no? Los cálices y la pelvis renal dilatada. Y en esta otra imagen vemos también claramente una hidronefrosis debido a una uropatía obstructiva unilateral. Esta es gigante. La tomografía computarizada es sensible en cuanto al diagnóstico de nefropatía obstructiva. Esta se pide cuando por medio de la ecografía o por medio de una urografía intravenosa no se ha detectado una hidronefrosis. La tomografía computarizada helicoidal sin contraste es la modalidad de elección para las obstrucciones debidas a cálculos ureterales. Aquí tenemos dos imágenes. La primera que nos representa un corte axial de una tomografía sin contraste, donde visualizamos un gran cálculo que produce una ureterohidronefrosis derecha. Aquí vemos el uréter, ¿no? Como está bastante dilatado. Y de este lado, por lo consiguiente, vemos una hidronefrosis según el caso de este paciente, es una hidronefrosis bilateral. Y vemos como del lado derecho tenemos el uréter bastante dilatado también, con
su trayecto tortuoso. La ecografía Doppler duplex, esta de aquí nos va a ayudar en pacientes con una uropatía obstructiva unilateral, pero en los primeros días de obstrucción aguda. Pero va a ser esta modalidad menos útil en pacientes obesos, en donde no puede distinguirse una enfermedad renal intrínseca. Vemos aquí en la imagen, ¿no?, una hidronefrosis. Vemos claramente dónde se encuentra la hidronefrosis, y esta secundaria a un ureterocele. Vemos como el uréter también se encuentra dilatado. La pielografía intravenosa o urografía excretora. Esta se utiliza se manda cuando se cree que la uropatía obstructiva ha sido causada por un cálculo o un coágulo sanguíneo. Aquí tenemos una imagen de pielografía intravenosa donde vemos cómo está dilatado el sistema pielocalicial derecho, ¿no?, formando la hidronefrosis, y este es el mismo paciente pero desde una vista lateral. Y en este punto, por último, tenemos la resonancia magnética. Este se pide en sí para casos especiales, en donde es importante evitar las radiaciones ionizantes, por ejemplo, en niños pequeños o en embarazadas. Este método de imagen es el menos preciso, es menos preciso que la ecografía y que la tomografía. Y bien, entonces aquí vemos en la resonancia como en el riñón izquierdo tenemos una hidronefrosis. Ahora, la evaluación de la hidronefrosis sin obstrucción aparente. Esto es en un paciente que tenga dolor en flanco o en dolor lumbar o de espalda, y que mediante los métodos anteriores de imagen hemos detectado una hidronefrosis, pero no una obstrucción. Entonces podemos mandar una gamografía, la cual nos permite determinar la perfusión e identificar el parénquima renal funcionante. La gamografía se envía junto con la renografía o renograma diurético, el cual se trata de administrar un diurético de asa, por ejemplo, la furosemida, y esto se envía antes de hacer la gamografía. Entonces, si hay una obstrucción, la velocidad de eliminación del agente de contraste, desde el momento en que aparece en la pelvis, se reduce hasta llegar a, a una semivida de más de 20 minutos. Lo normal es que sea una semivida de menos de 15 minutos. El paciente va a estar en posición prona, ¿no? Entonces aquí vemos una imagen de una gamografía anterior y posterior, donde vemos cómo está dilatado el riñón izquierdo, y este paciente tiene doble anomalía. No solamente tiene una hidronefrosis del lado izquierdo, sino que también tiene un riñón pequeño, más pequeño de lo normal, en la parte derecha. Bien, en cuanto al tratamiento, como sabemos, ¿no?, va a estar, si la hidronefrosis es causada por una obstrucción, entonces el tratamiento va a ir dirigido a aliviar esa obstrucción, que puede entonces hacerse mediante una cirugía o con instrumentación, como es en el caso de la litotricia, o una terapia farmacológica, por ejemplo, en la terapia hormonal en el cáncer de próstata. Aquí tenemos cómo se realiza la litotricia, ¿no? Utiliza ondas de choque, como vemos aquí en la imagen en la parte amarilla. Utiliza esas ondas de choque y va a hacer que el cálculo se desintegre.
Entonces, una vez que ya se haga mucho más pequeño, se desintegre, el paciente, para el paciente va a ser más fácil expulsarlo por la orina. Ahí podríamos enviarle también un diurético para que de esta manera la orina salga con más fuerza. Y aquí tenemos la litotricia con láser, que se hace con un ureteroscopio. Este se coloca a través de la uretra, va a la vejiga y sube hasta el uréter, en donde en estas zonas, como vemos aquí, el ureteroscopio puede agarrar y extraer los cálculos bien por esa parte, o los puede romper utilizando lo que es el láser. El drenaje inmediato de la hidronefrosis está indicado si la función renal está comprometida, si persiste la infección urinaria o si el dolor es incontrolable o persistente. Si es el caso de una hidronefrosis causada por una uropatía obstructiva inferior, está indicada lo que es la sonda vesical, como vemos aquí en las imágenes. Y nunca se nos tiene que olvidar que en estos casos el tratamiento también implica un tratamiento intensivo para la infección, es algo obligado. Por último, tenemos que el drenaje temporal con una técnica de nefrostomía percutánea puede ser necesaria en la uropatía obstructiva grave, infecciones urinarias o cálculos, como vemos aquí en la imagen. Esta técnica se trata de hacer una incisión subcostal para llegar hacia el riñón, ¿no? Vemos cómo entra por los cálices, llega hasta la pelvis para poder drenar la orina que se encuentra acumulada debido a la obstrucción y así aliviar el dolor y también aliviar la infección que se puede producir y la lesión. En cuanto a la hidronefrosis sin obstrucción evidente, es importante considerar la cirugía si el paciente tiene dos puntos, ¿no? El dolor y un renograma de diuresis positivo. Sin embargo, no se necesita ninguna terapia si el paciente está asintomático con un renograma de diuresis negativo o bien con un renograma de diuresis positivo, pero con función renal normal. Esto ha sido nuestro proyecto. Muchas gracias.